Bien, hermano, buenas tardes a todos. Agradecemos una vez más a nuestro Dios por el privilegio que en su gracia nos da de juntarnos, de vernos nuevamente. Y bueno, pues por su gracia, llegando al final de esta semana aquí, que espero que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas y para crecer en el conocimiento de su palabra, pero a la vez también en la obediencia a su palabra, y que nosotros podamos traer honra y gloria al nombre del Señor obedeciendo su palabra. Vamos a continuar con nuestro tema sobre la escatología. Ya hemos tratado varios temas anteriormente y vamos ahora para hablar sobre este tema de trascendental importancia, el milenio o el reino milenial. También se le puede llamar la época de múltiples bendiciones de Dios para su glorioso pueblo. En realidad el milenio, ese periodo de tiempo, es una administración directa de parte de Dios que habrá en ese periodo de tiempo. Es también el periodo de tiempo en donde Dios va a cumplir todas las promesas que ha hecho a su pueblo, que no han podido ser cumplidas a través de toda la historia. Pero también este mismo periodo de tiempo es una época en la cual los humanos tendrán la oportunidad de demostrar lo que somos capaces de hacer sin la influencia del mal ni del diablo. Porque hay que recordar que en ese periodo de tiempo toda influencia maligna habrá sido echada en la cárcel. Satanás estará en la cárcel para ese periodo de tiempo, así que no habrá ningún tipo de influencia del mal hacia los seres humanos en el reino milenial. Y ahí los seres humanos van a demostrar de qué son capaces, aun y cuando el diablo no existiese. Y al final de ese periodo de tiempo, nos damos cuenta que estos que habrán nacido en el reino milenial, que habrán crecido ahí y que llegarán hasta el final, solamente es liberado de la cárcel Satanás, y él va para convencerlos y los siguen. Eso muestra que el hombre es malo por naturaleza y que no siempre podemos culpar al diablo por el mal que el hombre hace. En este periodo de tiempo se va a demostrar que el hombre, aun y cuando no tenga la influencia de Satanás, el hombre va a ser siempre pecador, va a ser provocado o incitado, por así decir, o controlado por el mal cuando surca la oportunidad. Pero también en este periodo de tiempo del milenio o reino milenial será un periodo en donde se va a mostrar el poder sobrenatural del Señor para controlar el mal en todas sus dimensiones. Así que estamos hablando de un periodo extremadamente glorioso y perfecto que va a darse en el tiempo futuro. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 20, versículos 1 al 9. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 9. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él
para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El pasaje aquí nos narra un periodo larguísimo de tiempo literal, un periodo de 1000 años, que van a comenzar o va a comenzarse ese periodo de tiempo, o previo a su inicio, se va a encarcelar a Satanás por 1000 años. Y luego entonces, después de ese encarcelamiento, es entonces cuando entra el comienzo de este largo periodo de 1000 años. Al final de ese periodo de 1000 años, Satanás es suelto y va, dice la Escritura, para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Estas naciones son la misma gente que habrá estado en el gobierno teocrático de Cristo desarrollado durante 1000 años. Cuando ese gobierno se termine o ese tiempo se termine, entonces Satanás es sacado de la prisión y es cuando va para convencer a aquellos que han disfrutado de un reino perfecto, justo, abundante, glorioso por tanto tiempo, pero que estas personas serán personas que habrán nacido en el reino milenial, pero que no se habrán convertido al Señor Jesucristo, a pesar de que habrán tenido la oportunidad de escuchar el evangelio del reino que será predicado, será evidente en ese periodo de tiempo. Es una época de múltiples bendiciones. Y cómo el reino milenial va a inaugurarse con personas creyentes, tanto judíos como incrédulos, tanto resucitados como aquellos que entrarán con sus cuerpos naturales. Entonces no habrá al comienzo del reino milenial ni un tan solo incrédulo como parte de ese reino. Pero en la medida que el tiempo avanza, los que entren al reino milenial con cuerpos naturales, ellos van a reproducirse en el reino milenial. O sea, habrán nacimientos en el reino milenial. Y los que nazcan van a nacer ya con los genes del pecado en ellos mismos. Y para ellos va a haber la necesidad de la predicación del evangelio del reino. Algunos de ellos se convertirán a Cristo, otros no se convertirán. Pero los que no se convertirán a Cristo no podrán hacer ningún tipo de mal. O sea, serán pecadores, incrédulos, pero sin la posibilidad de hacer o de practicar el pecado.
El pecado no se podrá permitir en el reino milenial, aun y cuando nazcan allí niños incrédulos, igual que como han nacido todos los seres humanos. El mal no se permitirá en el reino milenial, porque el Espíritu Santo estará sobre toda carne. Y por esa razón, los incrédulos mismos que surjan en el reino milenial no podrán hacer ningún tipo de mal. Pero al final del reino milenial, cuando Satanás suene su cacho, o haga su llamado, o suene su trompeta y convenza a todos estos incrédulos, se van a levantar contra el rey benéfico que habrán tenido durante todo ese periodo de tiempo. Porque el corazón del ser humano sin Dios siempre sigue siendo malo. Aun y cuando haya vivido en un estado y en una condición perfecta en todos los aspectos, el corazón sigue siendo un corazón malo. Vamos entonces para ver algunas preguntas sobre el milenio. Las tiene ahí en su manual. Solo recuerde, tiene que ir completando para tener la información lo más completa posible. Y recuerde también que cualquier cosa que no está allí, busque dónde anotarla para que lo pueda recordar. Entiendo y sé que ustedes también lo saben, hay muchas cosas que explico que no están allí explicadas en el manual. Entonces, por esa razón, tiene que estar bien despierto. Si hay algo que le llama su atención, entonces anótelo allí para que pueda recordarlo. Y recuerde que la idea es que aprendamos a manejar, a conocer bien estos temas. Y eso va a ser posible no solo con el hecho de que haya asistido a las clases de escatología aquí todos los días, sino con el hecho de que usted regrese otra vez para repasar, para estudiar y de esa manera lograr empaparse en su mente y su corazón de lo que la Biblia nos enseña. La primera pregunta que tenemos es: ¿enseña la Biblia que habrá una manifestación gloriosa del Mesías dentro del tiempo y de la historia? Evidentemente, cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que sí, la Biblia enseña eso y lo vamos a demostrar más adelante en la medida que nosotros avanzamos con el tema. La segunda pregunta: ¿enseñan las Escrituras que Cristo regresará a la tierra con poder y gloria literalmente? Vemos también que sí, esto es algo muy claro en las Escrituras, y vemos que el hecho de que el Señor mismo se haya ido literalmente y físicamente haya desaparecido de entre los suyos, esa es evidencia práctica de que de la misma manera como le vieron ir, le verán también venir. Entonces sí va a haber una manifestación o el regreso de Cristo a la tierra con poder y gloria, literalmente, de esa forma. Y la tercera pregunta: ¿enseñan que Él gobernará a las naciones como Rey de Reyes y Señor de Señores? Claro que sí lo enseña, no solamente en el Nuevo Testamento, sino que hay abundancia de pasajes en el Antiguo Testamento en donde nos muestra que habrá un gobierno perfecto y habrá un rey perfecto que va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores en acción práctica una vez que llegue este momento. La cuarta pregunta: ¿enseña la Biblia que la gloria de Cristo, la humanidad y la divinidad serán exhibidas en la tierra? Vamos a ver que sí, la Escritura enseña eso. Obviamente, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, se pudo ver parte de su gloria, no toda su gloria,
pero parte de su gloria se pudo ver. Y se pudo ver también su humanidad. Y también se pudo presenciar actos de divinidad en él, ya que él es al 100% hombre y a la misma vez al 100% Dios. Él nunca ha dejado de ser Dios. Hombre sí, no lo era antes, sino hasta que fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María. Y ahí tomó forma humana, un cuerpo humano. Entonces, como hombre, él tiene, por así decir, un principio. Y él al 100% hombre. Y cuando él adquiere la naturaleza humana, no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Y todos sus atributos siguen estando con él de manera permanente. Lo que sí es cierto es que no siempre él manifestó atributos divinos estando en la condición humana entre los seres humanos. Pero eso no significa que es que él dejó de tener algunos atributos. Él tuvo siempre todos los atributos divinos. Adquirió la condición, el estado o el cuerpo humano y adquirió también los atributos humanos, pero sin pecado. Entonces, en el reino milenial se van a evidenciar los dos estados y las dos condiciones, la humanidad y la divinidad de la persona del Señor Jesucristo, coexistiendo en un solo ser y a la vez manifestado en la tierra. Y la quinta pregunta que tenemos es: ¿enseña la Biblia que en el futuro habrá un reino en la tierra perfecto, de santidad, justicia y paz, que precedan al estado eterno? Es lo que vamos a ir viendo a través de las Escrituras. Antes de que entremos a esto que se le llama como el estado eterno, va a tener lugar el reino milenial, que en un sentido también será como la antesala de lo que será el estado eterno en el cual estaremos los creyentes. Ahora bien, todo expositor está obligado a contestar estas preguntas interpretando correctamente las Sagradas Escrituras. Algo muy fascinante, hermanos, para todo estudiante de la Biblia y para todo creyente, es encontrar en la palabra de Dios expuesto de manera clara todo aquello que quiere aprender acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del futuro, inclusive también acerca del pasado. Necesitamos entonces aprender a interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Vamos entonces para ver el significado del reino milenial, empezando con qué significa el término. En primer lugar, el término viene del idioma latín, que es la palabra mille, es igual a 1000 o significa 1000, y luego amnum, que significa años. De ahí viene el término entonces de el milenio o el reino milenial o los 1000 años. En segundo lugar, es también un término teológico que aparece en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 y verso 6, que indica un periodo de tiempo literal de 1000 años de duración. Capítulo 20 de Apocalipsis y el verso 4. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios.
Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos aquí son aquellos creyentes que en el periodo de la tribulación, en donde era obligatorio dejarse poner la marca, ellos, por haber creído en Cristo a través del evangelio del reino predicado por los 144,000 sellados, los 2 testigos y el ángel, ellos rehusarán dejarse poner la marca de la bestia, y al rehusar determinadamente, entonces van a ser eliminados, van a ser martirizados, quizá de la peor forma, pero independientemente de la manera como sean martirizados, ellos se van a levantar de entre los muertos o van a resucitar y van a estar aptos para entrar al reino de grandes bendiciones en todos los aspectos de la vida. Porque el reino milenial será un periodo en donde habrá toda clase de bendición, en donde todas las necesidades en cualquier aspecto de la vida de los habitantes de esa época van a ser plenamente y absolutamente satisfechas. En tercer lugar, ya que el término indica tiempo, implica que el reino será en la tierra y no puede ser en el cielo, porque allá no hay tiempo. Cuando habla de 1000 años, se está hablando de un tiempo, un espacio, un periodo de tiempo determinado. En el cielo no se cuenta el tiempo, no hay tiempo allá, pero aquí sí lo hay. Entonces eso muestra que este periodo, este reino glorioso, va a desarrollarse aquí en la tierra. Según las profecías, el reino del Señor en el milenio será un reino mundial. Eso implica que todo estará bajo su dominio. Será un reino como ningún otro, porque será el reino de Dios. Será un reino teocrático, Dios gobernando plenamente, absolutamente y completamente todo el mundo. Un reino perfecto con una extensión mundial. Nunca el hombre en toda la existencia de la raza humana habrá experimentado una época de tantas bendiciones en todos los aspectos como este periodo de tiempo en el futuro, que habrá en el futuro, llamado el reino milenial, o el reino de Cristo, o el reino de Dios. Hay una diversidad de nombres que se le dan a este reino, a este periodo de tiempo, y esos nombres tienen el propósito de mostrar características del reino mismo. Vamos al Salmo capítulo 72, versículos 7 y 8. Salmo capítulo 72, versos 7 y 8. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Note bien, dominará de mar a mar. Esa expresión indica control, gobierno total y absoluto. No habrá ningún espacio, ningún rincón, como decimos, ningún lugar, por lejano que esté, del resto de los demás lugares en donde el gobierno perfecto de Cristo no se dé, porque su reino y su gobierno será mundial. De mar a mar Él va a gobernar. Un periodo de grandes bendiciones. Esto nos corresponde a nosotros también, hermanos.
porque nosotros estaremos allí en el reino milenial como iglesia. Nosotros reinaremos juntamente con el Señor. Nosotros somos la esposa del Cordero. Seremos co-reinantes o co-regentes en el reino milenial. Estaremos allí. Seremos testigos de este reino perfecto que va a desarrollarse allí. Seremos parte del desarrollo de este reino. El reino milenial es también, hermanos, para nosotros un medio de exhortación para mostrar fidelidad en nuestro servicio al Señor. Porque si bien es cierto, el Rey de Reyes será el soberano, será la autoridad máxima que habrá, también habrán gobernantes secundarios, por así decirlo, que van a tener responsabilidades en el reino milenial. Y esas responsabilidades están, por así decir, determinadas dependiendo de la fidelidad de los hijos de Dios. Por cuanto ha sido fiel, ve y reina sobre 5 ciudades o sobre 10 ciudades. Y esa es responsabilidad que algunos creyentes tendrán en ese periodo de tiempo en donde será un gobierno mundial. De mar a mar, dice el salmista. En quinto lugar, todas las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Salmos, capítulos 18, capítulo 24, capítulo 49, capítulo 96, 97, capítulo 102, capítulo 110 y muchos otros capítulos de los Salmos, también de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, nos muestran que el reino milenial se va a desarrollar. Esos capítulos están relacionados con el reino milenial y muestran que ese reino va a ser en la tierra. Y muestran también que sus actividades serán en el ámbito terrenal y que el tiempo, el periodo de duración es un periodo de 1000 años. Como lo hemos visto allí en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 en adelante. Un periodo de 1000 años literales. Y como el año en la Biblia y en profecía normalmente es de 360 días, es muy probable que van a ser años de esa misma cantidad de días. Pero estamos hablando de un extenso periodo de tiempo. Lo suficiente para la manifestación de la gloria humana y la gloria divina del Rey. Lo suficiente para disfrutar, antes que estemos en el estado eterno, de las bendiciones que el Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a dar en ese periodo de tiempo. Pero también pensando en el significado del término el reino milenial, el término indica que este reino tendrá un principio y tendrá un final, y luego será conectado con lo que se le llama el reino eterno o el estado eterno, en donde allí ya no habrá más tiempo. Un principio y un final, porque estará desarrollándose dentro del tiempo aquí en la tierra. Un tiempo vasto, un tiempo de muchas bendiciones, en donde van a tener lugar el cumplimiento de todas las profecías hechas en los pactos al pueblo de Israel. Hay muchos pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel. Un pacto es un compromiso, es un convenio mutuo entre dos seres. Y Dios hizo pactos con la nación de Israel. Los pactos tienen dos categorías. Hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. En la mayoría de los casos, los pactos que tienen carácter incondicional son
pactos que van a cumplirse plenamente en el reino milenial. Y de todos los pactos en el Antiguo Testamento, que son varios que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, 4 de esos pactos tienen características escatológicas, o sea que van a desarrollarse y van a cumplirse en el futuro y muy especialmente en lo que será el reino milenial. En segundo lugar, la gloria de Cristo en el milenio. Esa gloria que Él va a manifestar allí será una gloria excelsa, más allá de la comprensión humana. Juan nos da una idea cuando en el capítulo 1 y el verso 14 dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que se verá en el milenio será muchísimo mayor de la gloria que los humanos pudieron percibir cuando se relacionaron física y literalmente con el Señor en su tiempo viviendo entre los seres humanos. La gloria del Señor será visible, o sea, se va a manifestar en todos lados. Y mediante la gloria de su presencia corporal es donde se manifestará con todos sus atributos divinos. Cuando nosotros estudiamos teología, nos damos cuenta todo lo que la Biblia revela acerca de Dios. Teología es la ciencia que estudia las cosas acerca de Dios, su persona, sus obras, sus atributos y todo lo relacionado con Él. Y esos atributos que Él va a manifestar en ese periodo de tiempo es en todas las dimensiones. No habrá ningún atributo que no se evidencie en este periodo de tiempo llamado el reino milenial. Él mostrará toda su gloria. Para los que no creen en el reino milenial, ellos lo ven solo como una fantasía, como algo como si fuese una película, un invento o algo ficticio, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que sucede con aquellos que no creen que el reino milenial es una realidad futura que va a manifestarse? Normalmente lo que pasa con ellos es que no interpretan los pasajes ni escatológicamente, ni futurísticamente, ni literalmente. Y al no interpretar la Escritura de la manera correcta, entonces obviamente no vamos a llegar a conclusiones que tengan base escritural. El método o la forma correcta de interpretar las Escrituras es haciendo uso del método literal, gramático, histórico. Ese es un método que se compone de 3 elementos fundamentales en la interpretación que no nos permiten a nosotros sacar conclusiones del significado de un texto fuera de su contexto. Eso implica que se le da a la Escritura el sentido o significado literal. Y también implica que se le da a la Escritura la importancia y el valor en la manera en la cual está escrito. Y en tercer lugar, implica que al momento de interpretar la Escritura, no ignoramos el contexto histórico dentro del cual los eventos narrados en la Biblia se dieron. Por eso se le llama el método literal, histórico o gramático histórico, que es un componente triple que pone freno a cualquier fantasía que uno quiera meter. Y esa es la manera correcta de interpretar las Sagradas Escrituras. El hecho de que tengamos que hacer caso usando ese método no significa que descarte el significado figurado de algunas porciones de la Escritura. El método literal mismo da la oportunidad o la opción de que si algo
literalmente interpretado no tiene buen sentido y no tiene una coherencia en todo lo que dice en el texto, entonces el significado de ese pasaje es figurativo. Y la segunda cosa que pasa con estos es que sencillamente descartan o desestiman estos pasajes, como lo hacen igualmente con otras porciones de la Escritura que por algunas razones quizá no les convienen. En tercer lugar, cuando se reconoce la autoridad de las Escrituras y también la centralidad de la persona de Cristo y la consumación del plan eterno de Dios, no tenemos más opción que aceptar lo que ella enseña como la verdad absoluta. Como creyentes, hermanos, tenemos que darle a la palabra de Dios el lugar que Dios le ha dado a ella. Y darle lugar a la palabra de Dios no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Saber que debo estar dispuesto a doblegar mi razón y mi voluntad y a deponer las dos cosas a fin de procurar darle a la Escritura el sentido, el valor, la importancia que ella tiene en nuestras vidas. A veces tenemos la tendencia de que no queremos abandonar ciertos conceptos o ciertas creencias que hemos venido arrastrando, no las queremos abandonar, aun y cuando la palabra de Dios me muestra que estoy equivocado. Cuando no abandonamos conceptos, creencias o prácticas que la Biblia condena en nuestras vidas, no le estamos dando la importancia a la palabra de Dios que debemos de darle. Nos guste o no, nos parezca o no, si la palabra de Dios lo dice, es la verdad. No tenemos capacidad nosotros ni intelectual para poder cuestionarle a Dios lo que Él dice en su preciosa palabra. Entonces tenemos que procurar aceptarla tal cual ha sido entregada a nosotros. Y de eso lo tenemos en Mateo capítulo 19 y el versículo 28. Mateo 19, 28. Aquí en esta porción el Señor Jesucristo está mostrando la necesidad de darle a la Escritura la importancia y el valor que Dios le ha dado. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso lo dijo el Señor, eso es verdad como todo lo demás, y eso va a tener cumplimiento en este tiempo, en el futuro. Uno de los grandes propósitos del reino milenial, estamos en el número 4, es la manifestación de la gloria de Dios y de la gloria del Hijo de Dios. Y la manifestación de una parte de esa gloria en el aspecto humano va a ser el momento cuando la cena de las bodas se celebre. No las bodas se habrán celebrado antes, las bodas del Cordero, en donde solo participará el novio y la novia, el esposo y la esposa. Pero las cenas de las bodas, allí hay invitados. Y va a ser como la inauguración del reino milenial, en donde el Señor va a empezar a mostrar la gloria de Él en el nivel humano y también en el nivel divino. Va a empezar a mostrar el fruto de la aflicción, que ahora se habrá convertido en gozo para Él, y lo va a hacer
al presentar a nosotros la iglesia, su esposa, ante todos los invitados, ante todos los amigos, que serán los creyentes del Antiguo Testamento, judíos, y los creyentes del Antiguo Testamento, gentiles, personas que se habrán convertido a Cristo. Estas grandes personalidades como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, y todos ellos estarán allí en ese periodo de tiempo, y allí verán la manifestación de la gloria del Señor Jesucristo y también de la gloria de Dios. Evento preciosísimo que va a desarrollarse en ese entonces. En quinto lugar, en el reino de Cristo, Él exhibirá todos sus atributos, tanto de su perfecta humanidad como de su absoluta deidad. Atributos que van a tener que ver con Él como hombre y otros que van a tener que ver con Él como Dios. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. ¿Cuáles son esos atributos de la perfecta humanidad de Cristo y de la absoluta deidad de Él? Porque Él va a manifestar, va a exhibir todos sus atributos, humanos y divinos. En sexto lugar, en el milenio, Cristo reinará investido con la plenitud del Espíritu Santo, el cual estará y será derramado en poder regenerador sobre toda carne. La actividad del Espíritu Santo para ese periodo de tiempo será muy manifiesta, será muy amplia y será total, en el sentido de que no habrá rincón de la tierra, de mar a mar, en donde el Espíritu Santo no esté activo, estando sobre toda carne. Vamos a el libro del profeta Joel. El libro del profeta Joel, el capítulo 2 y el versículo 28. Joel 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Usted recordará que el apóstol Pedro en Pentecostés tomó esta profecía para de alguna manera mostrarle a todos los presentes que habían sido testigos del descenso del Espíritu Santo, que estos no estaban hablando en lenguas o en otros idiomas porque estuviesen ebrios, sino que lo que estaba sucediendo es que el Espíritu de Dios había sido derramado. Y Pedro toma esta profecía de Joel para aplicarla al momento de el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora bien, ahí en Pentecostés, esta profecía de el derramamiento del Espíritu Santo, o de que el Espíritu va a estar o ser derramado sobre toda carne, en Pentecostés tuvo un cumplimiento parcial, porque ahí fue una sola carne que el Espíritu Santo fue derramada sobre la carne humana. El cumplimiento total y pleno lo va a tener esta profecía de Joel 2:28 en el reino milenial, porque allí sí tendrá un cumplimiento pleno. En Pentecostés tuvo un cumplimiento parcial, pero en el reino milenial será pleno. Estará sobre la carne de las aves, la carne de las bestias del campo, la carne de los seres humanos, sobre toda carne. Es por esa razón que habrá una armonía incomprensible entre seres racionales y seres irracionales en la época del reino milenial. Eso implica que no habrá
ferocidad, no habrán fieras, no habrá ponzoña, no habrá veneno de un animal contra otro, no habrá ferocidad de un animal contra otro. El gato y el ratón no tendrán ningún problema en el reino milenial. Los gavilanes y los pollos tampoco tendrán problemas. Ni el león tendrá problemas con las ovejas o los cabros, porque el león va a comer paja como el buey, o pasto como el buey. El Espíritu de Jehová estará sobre toda carne. Ningún animal y ninguna persona podrá hacer ningún tipo de daño, porque el Espíritu Santo tendrá control absoluto de todas las acciones de todos los seres, tanto racionales como irracionales, o sea, humanos como también los animales. En séptimo lugar, el Cristo glorificado es la figura central de este último gran periodo de tiempo de la historia de la humanidad. Todas sus glorias estarán centradas en Él, y también todas sus glorias emanan de Él, porque Él será el centro de todo. Su obra en la cruz del Calvario es central en la humanidad. Pero allí no estamos hablando solamente de su obra en la cruz del Calvario. Todo lo que tendremos ahí serán resultados de esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Además de ese hecho, es Él mismo, en su estado y condición de una gloria excelsa. Él será el centro en este periodo de tiempo. En octavo lugar, Cristo es el tema fundamental de la profecía bíblica, y Él exhibirá la gloria de sus atributos. Y eso va a ser en todos los aspectos o en todos los sentidos. Una época gloriosa que va a desarrollarse en ese periodo de tiempo, en donde el centro va a ser un Cristo glorificado en toda su extensión y toda su plenitud. En tercer lugar, las características de la gloria de Cristo en el milenio. Vamos a empezar a ver algunas de esas características. La primera de ellas es que la gloria de la persona misma de Cristo será manifestada. La gloria de su persona va a ser manifestada en ese periodo de tiempo. El ambiente será glorioso en el milenio, porque Cristo mismo estará presente. Cuando hablamos de ambiente, a veces decimos, bueno, ese ambiente no me gusta, o ese ambiente me gusta, o estamos en un buen ambiente, o algo por el estilo. Y tiene que ver con el hecho de cómo nos sentimos donde estamos. Cuando estemos en este periodo de tiempo, y cuando la humanidad esté en ese periodo de tiempo, ese va a ser un ambiente glorioso. O sea, todos los seres humanos sabrán que vale la pena estar allí. Sabrán que el Señor ha creado y ha establecido un ambiente glorioso, y es la presencia misma de Él la que va a hacer que el ambiente tenga esa calidad de gloria. Y nosotros disfrutaremos, hermanos, de este reino. Recuerde, nosotros escaparemos de la tribulación por la gracia de Dios. Pero en este evento nosotros estaremos presentes en este evento glorioso, el reino milenial. Allí disfrutaremos de un ambiente glorioso, porque es la presencia misma del Señor que estará allí. Una experiencia, hermanos, que no la hemos tenido. Una experiencia que tampoco la tuvieron los discípulos que vivieron y compartieron con el Señor. No pudieron disfrutar de un ambiente en este nivel de calidad como se disfrutará en el reino milenial. No es que a ellos les fue mal, y no es que ellos no disfrutaron de su tiempo con el Señor. Sí lo disfrutaron,
pero en comparación con este glorioso ambiente, aquello es demasiado pálido, porque será un ambiente glorioso en todos los aspectos y en todos los sentidos. Es verdad que tuvo que haber sido grandioso para los discípulos ver al Señor, tocar al Señor, compartir con Él. Pero aquí tenemos a un Cristo glorificado, plena, eterna y completamente. Y esa misma calidad va a tener el ambiente. Allí, por esa razón, la gloria de la presencia misma de Cristo será manifestada. El mundo verá y sentirá los efectos de su gloria, tal como Él lo prometió. Vamos a Isaías, capítulo 60 y el verso 13. Libro del profeta Isaías, capítulo 60 y el versículo 13. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bosques, juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Yo honraré el lugar de mis pies. Es la presencia del Señor la que estará en ese ambiente. Mateo capítulo 25 y el verso 31. 25, 31 del Evangelio de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando él venga, dice, en su gloria. Normalmente nosotros estamos acostumbrados, cuando hablamos de gloria, a pensar en el cielo. Inclusive hay himnos que dicen eso, allá en la gloria delante del gran trono. Y no está mal pensarlo así. Pero aquí, hermanos, estamos hablando de algo mayor aún. Él siempre ha sido glorioso, pero nunca ha manifestado su gloria en esta magnitud como la va a manifestar en el momento cuando Él haya erigido el reino milenial. Y es por esa razón entonces que todo lo que Él va a manifestar va a ser algo visible. Esta gloria, hermano, implica la misma presencia personal, literal y visible de la persona de Cristo, que es a la vez mandatoria, una presencia gloriosa y mandatoria. Va a ser y a desarrollarse de esa manera. Pero también, hermanos, esto implica entonces que es imposible espiritualizar lo que literalmente ha sido una secuencia de acciones literales. Por ejemplo, Cristo literalmente ascendió, lo cual prueba de manera clara entonces que Él puede descender de la misma manera. Y es exactamente lo que dice Hechos el capítulo 1 y el versículo 11. Así como le habéis visto ir al cielo, de la misma manera, o así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, Él asciende literalmente y Él va a descender también literalmente o de la misma manera. Cristo mostró su gloria en el monte de la transfiguración, por lo cual podrá también mostrar su gloria en el reino milenial. Juan y Pedro y Jacobo tuvieron la experiencia de ver allí una pequeña réplica o un vislumbre pequeño de lo que sería el Cristo glorificado. ¿Sí, hermano?
está relacionado con hermosura, pero es más que hermosura, es más que hermosura, porque tiene que ver con el carácter glorioso del mismo ser, que va más allá de lo que es su hermosura. Lucas el capítulo 9, versículo 28. También lo menciona Mateo capítulo 17. Lucas 9, versículo 28 al 32. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Ahí vemos este vislumbre de lo que es el Señor glorificado. Su apariencia, dice, se hizo otra, se cambió, se transformó para ese momento. Y de esa manera, estos 3 personajes podrían tener una idea de la gloria celestial de Cristo, pero también de la gloria que sería manifestada en el tiempo futuro. Él siempre ha sido glorioso, pero no siempre ha manifestado su gloria. Él siempre ha sido omnipotente, pero no siempre ha manifestado su omnipotencia. Y es una combinación, mientras Él vivió entre los seres humanos, de atributos divinos y de atributos humanos. En algunas ocasiones, los discípulos le vieron a Él haciendo uso de atributos divinos, pero le vieron también a la vez comportándose como hombre, como humano. Por esa razón se cansaba. Cansado del camino, se sentó junto al pozo. Por esa razón tenía hambre. Por esa razón dormía, porque era humano al 100%, sin pecado. Igual también cuando Él obró de manera haciendo uso de sus atributos divinos, es porque esa era su naturaleza. Él no perdió ni un porcentaje de sus atributos divinos cuando adquirió la condición y el estado humano. Él ha sido y será siempre glorioso. Solo que nunca en la historia, en toda la existencia de la raza humana, ha mostrado la plenitud de su gloria, como lo hará en el reino milenial, en ese periodo de tiempo. Y no va a ser una demostración así de 8 días, o de 15 días, o de un mes, o un año. Durante todo el reino milenial, nosotros allí veremos la presencia gloriosa de Cristo mismo manifestada de mar a mar. Así como su dominio, su control y su gobierno será de mar a mar, la demostración de todos sus atributos serán exactamente igual, de mar a mar. No habrá limitancia. Y es por esa razón la gloriosa presencia de Cristo va a llenar, como dice el profeta Isaías, la tierra, completamente y absolutamente. Sí, hermano. La manifestación gloriosa de nuestro Señor se va a manifestar en toda la tierra, pero previo nosotros hemos gozado de esa manifestación desde el rapto. ¿Sí es así? Pablo, por ejemplo, dice en Tito 2:13,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sí, ahí manifestación tiene que ver con el momento del arrebatamiento, pero eso solo es parte, porque solo es una manifestación para nosotros, la iglesia, su esposa. En el reino milenial es una manifestación para todos los creyentes de todos los tiempos de la historia de la raza humana, no solo para la iglesia, sino para los judíos creyentes, para los gentiles creyentes, inclusive para los que vayan naciendo en el reino milenial, que van a nacer pecadores perdidos. Ellos mismos van a presenciar la gloriosa presencia del Señor. Es una manifestación fuera de lo común, nunca antes hecha o dada, porque han habido, por así decir de alguna manera, demostraciones gloriosas temporalmente a ciertas personas. Pero aquí estamos hablando de un tiempo de 1000 años y estamos hablando de mar a mar, y todas las personas verán la manifestación de esta gloriosa presencia de Cristo. ¿Sí, hermano? Bueno, en Juan el capítulo 1, ahí Dios está mostrándole a Juan diferentes atributos de la persona del Señor Jesucristo. Y eso está muy conectado con capítulos 2 y 3 del mismo libro de Apocalipsis. Porque en esa manifestación de esas glorias diversas y de ese carácter, por así decir, de la persona de Cristo, cuando usted conecta capítulo 1 con 2 y 3, que es el mensaje a las 7 iglesias, va a ver que cada una de esas manifestaciones del capítulo 1 de Apocalipsis, cada iglesia o a cada una de las iglesias se le presenta con una de las manifestaciones que se le dio a Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces sí son manifestaciones gloriosas, pero por así decir, esas 7 manifestaciones del carácter glorioso de la persona de Cristo, cada una de ellas está conectada con el mensaje que iba a dar a cada una de las iglesias. Y es interesante que las características mencionadas ahí están relacionadas también con la condición moral y espiritual de cada una de las iglesias que iba a recibir el mensaje de parte del Señor. Pero son cuestiones gloriosas, pero nunca como en el reino milenial. Por ejemplo, Moisés tuvo, por así decir, la apreciación de la gloria del Señor en varias ocasiones. Otros personajes también, pero nunca como en el reino milenial. Es que ahí es, por así decir, la consumación de la manifestación de las glorias del Señor, presentadas no como un vislumbre pasajero, sino como algo que va a estar al 100% durante ese periodo de 1000 años. 1000 años literales. En segundo lugar, la gloria afectará a la tierra en el milenio, o sea, la gloria del Señor. Tomando en cuenta lo que usted ha mencionado, que habrá personas pues naciendo en ese tiempo, quienes digamos, de todos los participantes del reino milenial, quienes seguirían teniendo entonces la potestad de seguir procreando. Buena pregunta. Usted ya tiene hijos, ¿verdad? Ah, pues no, ahí no va a tener más, hermano. Inclusive hay algunos que aún están esperando encontrar novia en el milenio. No, muy largo, hermano, no espere tanto.
Ok, hermano. Hay ciertos detalles en la Escritura que no están claros. Y algunos pues llegamos a conclusiones por deducción. En el reino milenial, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se lo adelanto desde ya. En el reino milenial, recuerde que el reino milenial va a inaugurarse, por así decir, con dos clases de seres en condiciones diferentes. Una, serán creyentes que entrarán al reino milenial con sus cuerpos naturales. Esos van a ser los creyentes que se han convertido a Cristo, y cuando el Señor venga en la segunda venida, va a hacer el juicio contra Israel. De ese juicio, que va a tener dos resultados, los que son creyentes van a entrar al reino milenial con cuerpos naturales. Los que son incrédulos van a ser eliminados, o sea, matados. No van a entrar al reino milenial, sino que van a ser eliminados. Lo mismo sucede con los gentiles. Recuerde que después del juicio de Israel viene el juicio de las naciones gentiles. Entonces, de los gentiles, los que sean creyentes van a entrar al reino milenial, y los que sean incrédulos igual van a ser eliminados o matados y no entrarán al reino milenial. Entonces, en el reino milenial entrarán creyentes, judíos y gentiles que estén vivos, que hayan sobrevivido en el periodo de la tribulación. Ellos van a entrar al reino milenial con cuerpos naturales. Y el otro son los creyentes con cuerpos glorificados, que habrán pasado a través de la muerte y luego a través de la resurrección. Entonces habrán, por así decir, dos condiciones de los pobladores del reino milenial. Todos creyentes, pero unos con cuerpos naturales que van a poder reproducirse en el reino milenial, y los otros con cuerpos que han pasado a través de la muerte y la resurrección y tendrán cuerpos glorificados. Esas son las dos condiciones de los habitantes en el reino milenial. Obviamente los que ya tienen o que habrán pasado por el proceso de muerte y resurrección tendrán cuerpos glorificados y transformados, pero no podrán estar allí y poder, por así decir, procrearse como los que entran con cuerpos naturales. La pregunta de todos los tiempos es: ¿cómo se van a relacionar las personas con cuerpos naturales en el reino milenial, y cómo se van a relacionar las personas con cuerpos glorificados que ya habrán sido resucitados y que estarán en el mismo reino milenial? Voy a llegar al cielo, yo pregunto allá, y después cuando usted llegue le doy la respuesta. Pero hermanos, tenemos una idea de cómo se van a relacionar. Se van a relacionar naturalmente. Y tenemos por lo menos 2 o 3 ejemplos en la Escritura. Ustedes recuerdan la relación que tuvo el Señor con los discípulos después de que murió y resucitó y tenía ya un cuerpo glorificado. ¿Cómo se relacionó? Naturalmente. No era igual que ellos, porque con su cuerpo glorificado él podía traspasar paredes, porque el cuerpo glorificado tiene sus propias características. No está limitado ni al tiempo ni al espacio. Ese cuerpo tendría el Señor, ese cuerpo tendremos nosotros. Pero Él se relacionó con ellos naturalmente. Recuerde que comió con ellos. Anduvo con ellos y no necesitaba comer. Anduvo con ellos, habló con ellos, se reunió con ellos,
caminaba con ellos. Se le manifestó, dice Pablo, a más de 500 hermanos. Entonces tenía un cuerpo glorificado y podía relacionarse con aquellos que tenían cuerpos naturales. ¿Usted recuerda a Lázaro? Cuando el Señor lo resucita, él se pudo relacionar con su familia. No sabemos por cuánto tiempo, porque después tuvo que volver a morir. Entonces, hay ciertos detalles que no los tenemos de repente expuestos así claramente en la Escritura, pero hay algunos ejemplos que nos dan la idea de cómo se van a relacionar. Y uno de los ejemplos más claros es cómo se relacionó Cristo después de su resurrección con los creyentes, con los discípulos. Apareció a Pedro, apareció a María, apareció a muchos, y dice Pablo, a más de 500 hermanos. Entonces se relacionó naturalmente. Y si no, hermano, tenga paciencia y cuando llegue allá va a ver cómo se relaciona. Ok, no sé si está respondida la pregunta, hermano, pero lo hice un poquito largo porque para tenerlo un poquito más claro. Muy bien, entonces vemos que la gloria afectará a la tierra en el milenio. El hombre fue creado y colocado en la tierra para manifestar la gloria de la obra de Dios en esa esfera. Por esa razón el profeta Isaías dice: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sin embargo, debido al pecado, el hombre falló en lograr el propósito que Dios tenía por el cual él le había creado. Pero fue creado y colocado en la tierra precisamente para eso, para manifestar la gloria de la obra de Dios en esa esfera. Vamos a 1 Corintios capítulo 11 y el verso 7. 11:7 de Primera a los Corintios. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Note bien, el varón es imagen y gloria de Dios. El profeta Isaías dice que fuimos creados para su gloria. Y no solamente lo dice una vez, varias veces usted va a encontrar también otros profetas hablando de que fuimos creados para la gloria de Dios. Desafortunadamente, por el pecado no se manifestó la gloria como debería de ser. Esta gloria estará inseparablemente asociada con la tierra. Estará inseparablemente asociada con la tierra. Vamos al Salmo 72, versículo 19. Salmo capítulo 72 y el versículo 19. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Es interesante ver cómo el salmista aquí está expresándolo. Isaías capítulo 6 y el verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Antes de avanzar, medio desviándome un poquito del tema, muchas veces este versículo lo usamos para de alguna manera, en la ignorancia, limitar la santidad de Dios. Y decimos: Dios es 3 veces santo. Hermanos, no es así. Él es perfectamente santo. Él es absolutamente santo. Él es totalmente santo. Él no es 3 veces santo. Eso implica entonces que puede haber otro que es 4 veces o que es 5. Pero esta forma triple de santo, santo, santo
es para indicar que la santidad de Dios es absoluta. No que es ni una, ni dos, ni tres veces santo. Que tres veces se usa el término allí, eso es verdad. Pero eso no es una limitancia o una manera numérica de decir Él no es más que tres. No, hermano, Él es absolutamente santo. No más ese detalle. Y luego dice aquí, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra. Actualmente, esa gloria no se ve, no se percibe. Pero en ese entonces será, recuerde, de mar a mar. Esa misma gloria hará que la tierra misma sea regenerada, rejuvenecida con la presencia literal del Mesías. La tierra será regenerada y rejuvenecida con la presencia literal del Mesías. Y eso lo presenta el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versos 4 y 5. Isaías, capítulo 40, versos 4 y 5. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Note bien, toda carne verá entonces la gloria del Señor. Por esa razón decimos que esa gloria va a afectar a la tierra en el tiempo milenial. Este hecho no implica que en este reino no habrá nada espiritual. Sí habrán cosas espirituales. Hay que recordar que es un reino perfecto en todos los aspectos. Entonces sí habrán actividades espirituales, pero también habrán actividades de trabajo. O sea, en el reino milenial no es que usted se va a dar la gran vida de ociosidad. No, habrá trabajo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Son 25 características, no, 27 características que tiene el reino milenial, que vamos a ver más adelante. Vemos entonces allí que, a pesar de que habla de cuestiones terrenales o materiales, no implica que no habrá nada de lo espiritual. La actividad espiritual más extraordinaria que va a haber en el reino milenial es la adoración. Es la adoración. Y le adoraremos día y noche por todo ese periodo de 1000 años. Eso es aquí en la tierra. En la eternidad le adoraremos, pero no día y noche porque allá no hay tiempo. Pero le adoraremos por toda la eternidad en el estado eterno. El reino involucra lo espiritual, involucra lo material e involucra lo natural. Esas 4 facetas que tiene que ver con nosotros y con nuestras actividades, van a estar presentes en el reino milenial, como parte de el afecto o efecto positivo que va a tener la gloria del Señor en el reino milenial. Entonces, ese reino va a involucrar todo lo que tiene que ver con lo espiritual, y también todo lo que tiene que ver con lo material, y todo lo que tiene que ver con lo natural, porque será un reino pleno. Y ambas cosas tendrán el mismo énfasis. No será igual que hoy. Por ejemplo, para nosotros los creyentes, el énfasis número 1 que debemos tener y que debemos de darle a la vida es el énfasis espiritual. No significa con eso de que no vamos a dar énfasis a lo material. Necesitamos lo material. Pero lo material debemos verlo como un medio y no como un fin. Lo espiritual debemos de verlo como un fin y tenerlo así
porque eso es prioridad. Lo material como un medio y lo espiritual como un fin. En el reino milenial, todo tendrá el mismo nivel de importancia y de enfoque, porque hay que recordar, allí no tendremos problemas con el pecado. Allí no habrá avaricia. Así que si usted se deleita en la avaricia, aproveche ahorita, porque allá no podrá. Ojalá que no se deleite en eso, ¿verdad? Pero nada de eso habrá allí. Como no habrá mal y no podrá, por así decir, practicarse el mal, por esa razón la manifestación de esa gloria tendrá un control absoluto y los efectos van a ser todos positivos y van a ser todos en su máxima expresión. Y luego también un reino material y natural sin espiritualidad no sería un reino bíblico. No sería un reino bíblico. A veces corremos el peligro de enfocar o enfatizar más algunos aspectos de lo que es el reino. Y por esa razón pareciera de que es más material que espiritual. Pero en realidad, hermanos, tiene que ser un reino en donde hay, por así decir, o involucra lo espiritual, lo material y también lo natural. Si solo involucra lo natural y lo espiritual, lo natural y lo material y no lo espiritual, entonces ya no estamos hablando del reino milenial. Y ya no estamos hablando de un reino bíblico. Muy bien, ¿estamos claros? Vamos con el tercero. En tercer lugar, la gloria manifestará la salvación consumada y visible. Manifestará la salvación consumada y visible. En esta época Dios manifestará o se manifestará como el único Salvador. Lo sabemos ya que Él es el único Salvador. Lo creemos nosotros como creyentes. Pero el mundo actual que vive sin Dios, sin fe y sin esperanza, cree en muchos salvadores y cree en diversidad de maneras de salvarse. Aunque ya lo sabemos como creyentes que no hay muchos salvadores ni muchas maneras de ser salvos. Hay un solo Salvador y una sola manera de ser salvos. Allá se va a manifestar de esa manera como el único Salvador en esa época. O sea, todos los que estemos en el reino milenial sabremos, creeremos, entenderemos que solo Jehová salva. Se debe al hecho de que todos los que empecemos o entremos en el reino milenial seremos creyentes. Vamos a Isaías capítulo 43, verso 11. 43, 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Esto ha sido realidad siempre, pero el hombre no ha querido aceptar esa realidad. En el reino milenial, todos los que estemos allí sabremos que esta es una realidad práctica y seremos los medios a través de los cuales, por así decir, se manifestará que Él es realmente el único Salvador. Entonces allí va a haber una manifestación de una salvación consumada y visible, por el hecho de que todos los que estemos allí como integrantes de los habitantes del reino milenial será un solo Dios y será el mismo Dios que nos ha salvado, porque no hay más. Y esta es una realidad. Oseas capítulo 13, el versículo 4. Oseas el capítulo 13 y el verso 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí.
ni otro Salvador, sino a mí. Qué claro esto, hermanos. No hay otro. No conocerás ni a otro Dios, ni a otro Salvador, y a nadie más fuera de mí. El milenio entonces será, hermanos, por así decir, la edad de oro, la edad de la consumación de las demás edades, la manera en la cual el Dios soberano cerrará con broche de oro todos los programas que habrá desarrollado en relación con lo que es la raza humana. La gloria de la salvación en el milenio se va a caracterizar por su finalización y por su exhibición. Dicho de otra manera, cuando el periodo del reino milenial termine, concluya, se habrá acabado toda posibilidad de salvación. No habrá ni posibilidad ni necesidad que pueda haber salvación después de que Dios haya cerrado, completado todos sus planes, ya que el reino milenial será como esa etapa, será como el cierre con broche de oro de todo un programa de existencia de miles de años de la raza humana. Será una finalización y una exhibición que Él hará. Hasta aquí se termina este gran programa de salvación que Dios ha estado anunciando desde antes de la fundación del mundo y desde que Adán existe en el mundo y todos los demás. En esta época, hermanos, el milenio será el escenario de una declaración pública de las realidades espirituales, que ya son muchas de ellas una realidad en la actualidad. Vamos al Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 3 y el verso 3. Epístola de Pablo a los Colosenses, el capítulo 3 y el verso 3. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Filipenses capítulo 3 y el verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primera de Corintios, capítulo 13 y el versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y segunda Tesalonicenses, capítulo 1 y el verso 10. 1:10 de segunda Tesalonicenses. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Glorificado, dice,
en todos o por todos los que creyeron. También, hermanos, en relación a Israel, se manifestará su salvación, tanto en el aspecto físico como también en el aspecto espiritual. Recuerde que será la gloria manifestará la salvación consumada y visible en ese periodo de tiempo. Vamos a Isaías, el capítulo 46 y el verso 13. Isaías capítulo 46 y el versículo 13. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Más adelante, capítulo 60, versículo 12. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. El Salmo capítulo 21 y el verso 5. Salmo 21, versículo 5. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Entonces, esa gloria manifestará la salvación consumada y visible. En cuarto lugar, la gloria del poder se va a evidenciar en el milenio. Y vemos que la gloria de Dios está acompañada por un irresistible e inmutable e incesante poder. Dios, como omnipotente, nunca ha perdido poder. A veces malentendemos cuando el Señor dice: ¿quién me ha tocado? Porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Pero es interesante que ese poder que salió del Señor en ese momento, cuando esta mujer toca su manto, no significa que el poder o la omnipotencia en él haya sido limitada. Al contrario, la omnipotencia de él se extiende hacia una persona necesitada. Él nunca pierde poder, nunca. Su poder ha sido el mismo siempre. Que hay ocasiones en la historia de la raza humana que a nosotros nos gustaría ver el poder de Dios actuando y no lo vemos, eso es verdad. Pero eso no significa que Él no tenga poder. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es el mismo en todos los atributos que Él ha tenido de siempre. El mismo. Entonces su poder es un poder que no cambia. Es un poder irresistible. Es un poder que no se rebaja, que no pierde potencia. Por eso es omnipotencia, es todo poder. Y si bien es cierto, no siempre se ha manifestado esa omnipotencia en las relaciones con los seres humanos, eso no significa que Él no sea omnipotente. Cuando ha habido necesidad y que el humano ha tenido necesidad de que Dios obre en su omnipotencia, Dios lo ha hecho, y lo ha hecho de antaño. Usted recuerda, por ejemplo, cuando Dios hizo que el mar rojo, cuando Israel iba a cruzar, se detuviera, y en lugar de ser corrientadas de agua, eran paredes a ambos lados. Eso es omnipotencia. Y Dios le dijo a Moisés: extiende tu vara.
y el mar se abrirá. Y es interesante, Dios ya le había dicho tiempo antes, cuando usted ve la lectura, ya le había dicho tiempo antes que iba a hacer eso. Y Moisés, cuando llegue el momento y Dios ve que ya es el momento de mostrar omnipotencia, entonces lo hace. Era necesario. Cumplió su promesa a Israel. Pero esa omnipotencia de Dios se mostró en ese momento. La omnipotencia hizo que el agua que debería de moverse y fluir fuesen dos paredes, una a cada lado. El pueblo entra y sale al otro lado, y luego Israel va atrás, en medio ya no pueden avanzar, y Dios le dice a Moisés: vuelve otra vez tu vara, y las aguas cubren. Omnipotencia divina. Un momento en el cual mostró su omnipotencia. Pero luego, después que el evento se da, el pueblo sigue andando en el ámbito natural. En el milenio, todo el periodo de tiempo va a ser evidencia del poder o de la omnipotencia de Dios, que va a ser irresistible, va a ser inmutable, o sea, no va a cambiar de intensidad y va a ser incesante. Su poder tendrá esa característica. La gloria del poder en el milenio. La gloria y el poder de Cristo aparecen asociados en las Escrituras, las dos cosas, gloria y poder. Normalmente van de la mano. Aunque todos los atributos divinos se entrelazan en sí, por así decirlo, se complementan en sí, por así decirlo, porque es el mismo Dios, y Él tiene los mismos atributos que tiene el Hijo y que tiene el Espíritu Santo. Pero es interesante que cuando vamos a las Escrituras, gloria y poder en muchas ocasiones aparecen asociados en relación a la persona del Señor Jesucristo. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1 verso 3. 2 de Pedro el capítulo 1 y el verso 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Ahí encuentra las dos cosas, poder y gloria. Colosenses capítulo 1 y el verso 11. 1:11 de Colosenses. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahí encuentra otra vez los dos atributos, los encuentra asociados o combinados. Efesios 3:16, capítulo 3, verso 16 de Efesios. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Otra vez ahí, gloria y poder. Y 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 18. 3:18 de 2 de Corintios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí vemos entonces esta relación que existe entre el poder y la gloria del Señor Jesucristo. El regreso de Cristo será con poder y gloria. Así lo vemos en Marcos capítulo 13, verso 26. Eso implica entonces que Él viene investido, aunque son ya naturalmente sus atributos, la investidura, por así decir, va a ser más evidente en el momento de su segunda venida. Viene investido con poder y gloria celestial. Marcos capítulo 13 y el verso 26.
13:26 del Evangelio de Marcos. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. De esa forma entonces Él aparecerá. Obviamente sabemos que esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo, que es antes del establecimiento del reino milenial. De esa manera entonces Él triunfará rotundamente sobre todos sus enemigos. No habrá ni un enemigo que podrá detenerlo y que podrá rebelarse en el reino milenial, porque con ese poder Él va a triunfar. Isaías capítulo 63, verso 14. 63, 14 de Isaías. El Espíritu de Jehová los pastoreará como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Luego en 2 Tesalonicenses capítulo 1 y el verso 9. 2 Tesalonicenses 1, 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y vamos a Apocalipsis capítulo 11 y el verso 7. 11, 7 de Apocalipsis. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Salmo 145, versos 11 y 12. 145, 11 y 12 de Salmos. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Bueno, hermanos, el tiempo se ha ido, vamos a quedarnos aquí.